Hola, hola, hola. El día de hoy en este video estaremos adentrándonos en el fascinante mundo de la filosofía moderna con dos grandes pensadores que comparten una misma época. Estamos hablando de John Locke y Baruch Spinoza. Estos dos pensadores, recordemos, revolucionan la forma en la que nosotros comprendemos la vida, al ser humano, el conocimiento y la verdad. Desde la mente como una pizarra en blanco hasta un universo en donde Dios y la naturaleza son uno mismo, estas ideas siguen influenciando en la manera en la que pensamos hasta el día de hoy. Por lo tanto, te invito a que te quedes, prepárate para un viaje a través de la filosofía, del entendimiento y de la comprensión humana. Baruch Spinoza nace en 1632 y fallece en 1677. Él fue un filósofo neerlandés, considerado uno de los grandes pensadores del siglo XVII. Su obra principal fue llamada Ética y propone una visión en la que en el universo Dios y la naturaleza son una misma sustancia infinita. Ahora, te preguntarás, ¿qué es este término de sustancia? ¿A qué se refiere Spinoza con ello? Pues Spinoza utilizaba este término pues diciendo que es algo que se explica a sí mismo o que puede entenderse si se conoce la naturaleza en contraposición con otras cosas. Por ejemplo, el concepto de carro y decir que solo lo podemos entender con definiciones que tienen que ver con eso mismo. Por ejemplo, estar en movimiento, un transporte, etc. Luego tenemos al filósofo John Locke. Él nace en 1632 igualmente y fallece en 1704. Él fue un filósofo inglés que pues es influyente en cuanto a su obra. Su obra más destacada es Ensayo sobre el entendimiento humano y es aquí donde conocemos el concepto de tabula rasa, que es mundialmente conocido, en el que nos dice pues que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, que nosotros somos una hoja en blanco al momento de nacer, no tenemos información preconcebida. Él tiene un énfasis en la cuestión de la razón, en la libertad individual y a mi consideración es por eso que podemos hablar de él como un gran pensador de la época del modernismo. Ahora sí, vamos a cómo veían ellos algunos conceptos cotidianos que hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando. En cuanto a la vida, Spinoza consideraba que vivir es actuar conforme a la razón y entender la naturaleza de las cosas. Nos decía que la vida es la expresión de la sustancia única, que recordemos para él la sustancia era Dios, o esta sustancia única es Dios o la naturaleza. Mientras que Locke ve la vida como parte de un derecho natural del ser humano, que viene al lado de la libertad, como hablábamos anteriormente, él muy por la parte de la libertad del hombre. Y justamente hablando del hombre, ¿cómo veían estos pensadores la conceptualización del ser humano? Pues Spinoza nos decía que no es un ser separado, sino más bien es inseparable del universo, que nosotros somos una extensión, una modificación de la única sustancia que existe, que como ya mencionamos es Dios o la naturaleza. Mientras que Locke nos decía que el ser humano es alguien que nace como con la mente en blanco, que va llenándose su cabeza, sus ideas a raíz de la experiencia, a raíz de que está en este mundo. Y ese conocimiento, ¿de dónde lo adquirimos? Spinoza nos decía que la razón, la intuición, permite que la gente o que el hombre conozca las causas y las conexiones de las cosas. Entonces él clasificaba el conocimiento en 3 tipos. Él decía que era opinión, razón e intuición. Locke, por otra parte, nos dice que el conocimiento es exclusivo de la experiencia. Él no creía en eso de las ideas innatas o del conocimiento a priori. Él enteramente decía que todo lo aprendíamos mediante la experiencia. Y ahora, en cuanto a la verdad, ¿cómo veían estos autores la verdad?
Pues bueno, Spinoza nos decía que la verdad es una comprensión de la realidad como un todo eterno. Entonces nos decía que la verdad es absoluta, es universal. Mientras que Locke, y es por esto que utilizo estos dos autores, porque me encanta cómo en este punto ellos se contraponen, Locke nos decía que la verdad es lo que corresponde con la realidad que podemos ver. Entonces, la certeza de que algo es verdad va a provenir de esa experiencia, de esa reflexión racional sobre la experiencia que estamos observando. Ahora, ¿cómo se veía la educación en esa época, en la época moderna? ¿Qué finalidad tenía? Pues bueno, a final de cuentas, cuando estaban en la época moderna, lo que se buscaba es generar gente racional y útil. Entonces tenemos pues maestros que su rol principal era formar. Volviendo a estos pensadores, pues Locke veía a la gente que quería aprender como algo que se podría moldear, alguien que podríamos darle el conocimiento para sus manos y que pudiera irlo creciendo conforme a sus propias capacidades. A final de cuentas, lo que hoy conocemos como un sujeto activo. Y aquí el maestro no solo era vamos a sentarnos, vamos a hablar de religión, sino también vamos a hablar de algo que podamos observar, vamos a utilizar la razón, vamos a usar el diálogo para comprendernos unos a los otros. Eso era el papel que tenían los maestros en cuanto a, por ejemplo, la cuestión social de la época. Seguía siendo una sociedad muy, muy masculina, muy machista, en la que las mujeres, la clase baja, no tenía cabida todavía en la parte de la educación. El tipo de cosas que se enseñaban era pues la lectura de textos que son clásicos, el aprender lengua, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, fue una época de mucho cambio, a mi consideración un cambio para bien, porque hasta el día de hoy seguimos implementando técnicas, actividades que se usaban en la escuela de esa época. El tipo de educación, si bien ya ha cambiado, seguimos viendo de alguna manera u otra ocasiones en las que nos ponemos a usar metodologías que se usaban en aquella época. Entonces, con eso concluimos el día de hoy este video, muy interesante. Hablar desde otras perspectivas diferentes a las que tenemos al día de hoy, que si bien son nuestros cimientos, son diferentes ya a la manera en la que pensamos y en la que desarrollamos la educación. Gracias por ver este video.